Es una alegría recibirte en esta propuesta del Instituto Universitario Sofía en América Latina y el Caribe, en el cual vamos a compartir en los próximos minutos esta experiencia y esta invitación a sumarte en el programa para acompañarnos en la vida desde la Escuela de Acompañamiento Espiritual Integral. Mi nombre es Gabriel, desde Argentina, junto a Silvana Verdún desde Bolivia, a Aurora Monjarraz y Mahatma desde México, a Liliana López y a María Fonseca desde Paraguay. Les damos formalmente la bienvenida. Realmente estamos muy contentos de poder contar con tu presencia y compartirte este trabajo que venimos haciendo y que nos parece sumamente valioso en este tiempo en que nos invita a la Iglesia a ser protagonistas, laicos protagonistas y transformadores de esta vida. Les cuento que el Instituto Universitario Sofía en América Latina y el Caribe ofrece una formación académica para personas con vocación de cambio y compromiso social. Las relaciones para nosotros constituyen el eje articulador de nuestra propuesta pedagógica. Entendemos que cada uno de ustedes se acerca desde una formación, pero también desde una experiencia, desde una sabiduría que puede poner en común. Y es allí, en la reciprocidad, donde ocurre el aprendizaje. Les proponemos una experiencia de aprendizaje dialógico en comunidad integral, que combina los conocimientos teóricos, lógicamente necesarios y fundamentales, pero también experiencias prácticas. En esta ocasión, en este webinar, nos va a estar acompañando el doctor Lucas Cerviño, de Tucumán, Argentina. Es doctor en teología fundamental y tiene un camino recorrido en lo que es la interculturalidad, el diálogo intercultural. Trabaja ya hace varios años como docente y coordinador, perdón, en investigaciones en el Instituto Latinoamericano de Misionología de la Universidad Católica de Bolivia y desde el 2010 participa activamente en la RUEF. Es integrante de la Escuela de Acompañamiento Espiritual Integral, que ahora vamos a ver de qué se trata, y también docente del Instituto Universitario Sofía. A él le damos la bienvenida esta noche, y sin más preámbulo le damos también la palabra. Bienvenido, Lucas. Gracias Gabriel. Buenas noches, buenas tardes, depende desde dónde nos conectamos. Eh, Bien, a mí me han pedido hablar o presentar algo sobre el acompañamiento espiritual, el título del webinar, Acompañamiento Espiritual Integral, un servicio laical. Quiero dejar desde el principio que si vamos a poner el ¿Me acento escuchan? en lo laical y en el laico, no significa ¿Me escuchan? Sí, entro. en exclusión de la vida religiosa o del sacerdote, etcétera, sino como en el acompañamiento se puede enfatizar el rol que puede aportar hoy el laico a una iglesia sinodal, ¿no? Em, Bien, la idea sería así, espacio de diálogos, de preguntas, de compartir un poco, ¿no? Eso. No es que les propongo que vengan aquí a recibir respuestas simplemente, sino a abrirnos a preguntas juntos en un momento donde la iglesia está caminando o haciendo un recorrido de sinodalidad, que significa de recuperar esa dimensión del bautismo que nos hace a todos iguales en dignidad, aunque después vivimos ese bautismo de distintas maneras, y trataremos de ver cómo se conecta eso con el acompañamiento. Lo que yo presentaré hoy es parte de un artículo que se ha publicado científico. Trataré de hacerlo algo más llevadero y más accesible, como dicen algunos. Veremos después, los que se han inscrito y etcétera podrán recibir también el artículo si quieren, más científico, con citas y todas estas cosas y demás, ¿no? Bien. Em, Como esquema, yo, ya que estamos en Latinoamérica, voy a seguir el clásico esquema ver, juzgar, actuar, que nos puede ayudar a ubicarnos el por qué es necesario o por qué se hace necesario tal vez, que es la propuesta del Instituto Universitario Sofía,
y de la Escuela de Acompañamiento Espiritual Integral a hablar de un acompañamiento espiritual integral, ¿no? Y de qué se trata y cómo se puede aplicar, ¿no? Ver, juzgar, actuar. Antes que nada, un paréntesis que no es solo un paréntesis. Estas reflexiones son fruto del trabajo que venimos haciendo con el equipo de acompañamiento espiritual integral, donde hay una psicóloga, Silvana, hay un psiquiatra y filósofo, Roberto Almada, hay una estudiosa en ámbitos de estudios culturales y gestión cultural y el ámbito político y lo social, como Marinchi, y hay alguien también que se mueve en el ámbito del acompañamiento en la vida religiosa a través de la escuela que ha hecho en la Gregoriana Eugenio Chica. Eso ya habla de un grupo un poco variado y mucho de este aprendizaje o de esto que yo voy a proponer, simplemente soy portavoz de esas reflexiones que hemos ido haciendo junto con los estudiantes de ciertos cursos y demás, ¿no? Por lo tanto, no es algo que ha nacido eh, en un escritorio leyendo libros y etcétera. Sí, hemos leído y eso ha llegado en un momento, pero viene desde otro lugar, ¿no? Y creo que esto me parece importante dejarlo claro desde el principio y del cual soy portavoz tal vez porque, bueno, porque así se da a veces y demás, ¿no? Bien, dicho eso, entonces entramos en materia. Eh, ¿Por qué es necesario hablar de acompañamiento espiritual integral? ¿Sí? Les invito a hacer un ejercicio ahí donde están, si quieren cerrar los ojos o no, si les ayuda a concentrarse. Traten de recuperar un momento en su comunidad, en su parroquia, en su comunidad de vida cristiana, o en sus ámbitos de vida, un momento donde alguien que los acompañó, alguien que les sugirió algo, los haya hecho sentir a ustedes como pequeños, como dependientes, como que el mundo se achicaba demasiado en algo, ¿sí? Como condicionados, sin quererlo o queriendo, pero traten de visualizar tal vez una experiencia así personal o donde hayan visto que otra persona es como se sintió arrinconada, podríamos decirlo, ¿sí? Visualicen esa escena, ese momento y visualicen ahora al contrario, un momento donde ustedes o otra persona que habrán visto se ha sentido en un acompañamiento que les ha hecho crecer, que les ha hecho conectar con lo más profundo de ustedes, donde se sintieron que se expandían, ¿no? En el buen sentido de la palabra de la expansión, donde sentía que florecían desde dentro fruto de esa escucha, de esa cercanía de esa persona o de esas personas, etcétera. Bien. Visualicen también ahí. Son dos experiencias que podemos o que habremos vivido, ¿no? Tal vez más, menos. Podríamos analizar ya las experiencias, quiénes eran los personajes, quién era que acompañaba a quién, qué rasgo tenía esa persona que acompañaba en la primera o en la segunda. Bueno, no voy a entrar en todo eso que han visualizado. El acompañamiento, hoy en Latinoamérica hablar de acompañamiento y partir del contexto es hablar de una gran herida interna y es el clericalismo. El Papa Francisco decía en enero del 2017 en una entrevista, cito textual, el clericalismo es el peor mal que puede tener hoy la Iglesia. El peor mal que puede tener hoy la Iglesia. Y en una carta que escribí en el 2016 al cardenal Aulet, que era el presidente de la Pontificia Comisión para América Latina sobre la formación del laicado, decía, cito, no podemos reflexionar el tema del laicado ignorando una de las deformaciones más fuertes en América Latina que América Latina tiene que enfrentar y a las que les pido una especial atención, el clericalismo. Bien, el clericalismo, podríamos decir, no en abstracto, es una crisis del modo en que nos relacionamos.
Es una crisis de relación. No es un problema solo del sacerdote. El clericalismo es un sistema eclesial, eh, y es la herida más profunda y es la patología, diría el Papa Francisco, relacional más importante en América Latina. No vamos a hacer todo el tema sobre el clericalismo, pero para ubicarnos, porque hay que ubicarse en la herida justamente para ver la propuesta también, ¿qué es o qué podemos entender por clericalismo, ¿no? No es una actitud personal de arrogancia vinculada a una persona y al sacerdote simplemente. No es una denuncia al sacerdote, porque a veces parece ser que fuera así, ¿no? Sino es un sistema relacional profundamente arraigado en nuestro continente. Y lo podríamos ver desde tres lentes. Un lente más sociológico, otro más psicológico y otro teológico. Son simplificaciones tal vez estos lentes, pero ayuda a entender dónde nos ubicamos. Desde el lente sociológico podríamos decir que el clericalismo es una estructura piramidal, que en América Latina es herencia del Concilio de Trento, reforzada por una romanización de cómo fue evangelizada América Latina muchas veces, y que se fusionó con el machismo y con el caudillismo cultural latinoamericano. O sea, algo que vino de fuera, pero que también encontró ciertas raíces y cierto humus en América Latina y generó eso. Un sacerdote que no es solo quien porta lo sagrado del orden y ese sagrado lo coloca en un nivel superior y tiene una autoridad superior, ya automática porque está más cerca de Dios, sino que también se vincula con el patrón del caudillismo y del machismo. Y entonces se concentra ahí un poder difícilmente fiscalizable o bien. Que se da más, menos, podríamos analizar los países, bien, estoy desglosando simplemente, pero elementos que suceden. Desde el ámbito psicológico, podemos decir que se da una codependencia tóxica. Por una parte, el clérigo, clericalista, porque no todos los clérigos y no todos los sacerdotes son clericalistas, está sostenido por ciertas heridas narcisistas que no las ha trabajado profundamente y entonces lo lleva a ciertas actitudes de superioridad. Y un laico clericalizado, muchas veces, que atrofia su conciencia. En vez de formar su conciencia, delega su conciencia y ciertas decisiones en el clérigo. ¿Sí? Por imposición, por cultura, por facilidad, por tradición, pero delega eso. Y ya genera justamente una relación piramidal. Ambos quedan atrapados en un patrón que infantiliza a uno y que sobreexpone a otros. Lectura psicológica, ¿no? Lente teológico. El clericalismo contradice la eclesiología, la visión de la Iglesia del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, dice que la Iglesia es pueblo de Dios. Papa Francisco ha recuperado esta visión de la Iglesia como pueblo de Dios, donde todos los bautizados comparten igual dignidad y corresponsabilidad. Y por lo tanto el clericalismo rompe esa igualdad porque se coloca en un nivel superior. En cambio, el Concilio Vaticano dice, todos somos iguales en dignidad por el bautismo y cada uno tiene su rol, su función, etcétera, pero sobre una igualdad de dignidad en el bautismo y eso significa de escucha del Espíritu Santo. Y eso significa concretamente que si todos tenemos el Espíritu Santo, todos podemos acompañar entonces. No es un rol o una función solo del clérigo o solo de la vida consagrada. Bien, aquí ya me estoy adelantando a cierto final. Primer desafío, el clericalismo. Segundo desafío en Latinoamérica, que nos exige repensar el acompañamiento espiritual, es la sed de espiritualidad en nuestra época fuera de los marcos institucionales. ¿Sí? Algunos autores han hablado de la metamorfosis de lo sagrado. ¿Qué significa la metamorfosis de lo sagrado? Hay una transformación, así como la oruga en mariposa, que parece que no son el mismo ser vivo, pero son el mismo ser vivo, en una gran transformación. Sigue habiendo búsqueda de espiritualidad, pero se da en otros marcos y en otras formas. Lo espiritual no desaparece, se desplaza de las instituciones en América Latina y muchas veces se desplaza más allá o fuera del catolicismo institucional o clerical, en formas de espiritualidades más personales, más experienciales, etc. El nuevo buscador espiritual, que a lo mejor son algunos de los que estamos aquí, o ustedes conocen algunos de estos nuevos buscadores espiritual, no acepta respuestas prefabricadas.
Necesita él mismo ir encontrando la respuesta. No acepta el principio de autoridad. ¿Sí? Y no porque sea bueno o malo, porque está en otro contexto cultural. Bien, eso nos exige justamente replantear ciertas cosas, porque este buscador busca autenticidad, interioridad, coherencia vital. ¿Sí? Por lo tanto, bien, otro gran desafío que nos moviliza a salir de ciertos esquemas. Ambos crisis denotan la importancia del acompañamiento, que ya lo había dicho o ya lo dijo Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que es como su visión de iglesia. En el número 169 de Evangelii Gaudium, Papa Francisco dice, la iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos, sacerdotes, religiosos, laicos, en este arte del acompañamiento, para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. Evangelii Gaudium 169. La iglesia tendrá que iniciar a todos los bautizados, desde los sacerdotes hasta los laicos, en el arte del acompañamiento. O sea, el arte de acompañar a otros no es reducido a un sector de la iglesia. Y en una sociedad donde hay una gran crisis y una gran confusión y desorientación, el servicio del acompañamiento se vuelve cada vez más vital. ¿Sí? Pero no el acompañamiento para que el otro sea lo que yo quiero que sea, sino para que el otro florezca de sí mismo. Bien. Y eso es lo desafiante a veces del tipo de acompañamiento que hemos recibido o recibimos o estamos desarrollando todavía. ¿Por qué? Porque se trata de quitarse las sandalias frente a la tierra sagrada del otro. Y es tierra sagrada del otro con su sensibilidad, con sus opciones que pueden ser cristianas, católicas, pero que pueden ser fuera de la iglesia en sus búsquedas, y es tierra sagrada también que hay que saber acompañar, etcétera. Bien, para tratar de aterrizar tres preguntitas que nos pueden ayudar a reconocen en sus comunidades, en sus espacios, rasgo de lo que acabamos de describir. Reconocen en sus comunidades clericalismo. Pueden ser comunidades laicales, pero puede que se dé lo mismo con otros códigos, ese clericalismo y ese verticalismo, ¿sí? ¿Qué tipo de acompañamiento espiritual han recibido ustedes o buscado? No el vecino, etcétera. Ustedes, ¿qué tipo de acompañamiento han experimentado y han ofrecido a veces? ¿Qué es lo que más valoran en una persona que acompaña a otra en el camino de la fe o en el camino de la vida, para decirlo en un sentido más amplio todavía, ¿no? Porque puede que nos toque acompañar personas no necesariamente en la fe cristiana. Testimoniaremos nuestra fe, pero no la podemos imponer. El cristianismo crece por irradiación y atracción, no por imposición y proselitismo. Bien. Ver. Vamos a pasar a juzgar ya. Rápido, veloz, pero vamos bien hasta acá, ¿sí? Nos ubicamos. Ok. ¿Qué es entonces? Se supone que el acompañamiento espiritual integral sería como una posible respuesta al clericalismo y a la gran búsqueda espiritual fuera de las instituciones o desde una gran autonomía o libertad, por decirlo así. El acompañamiento espiritual integral no es una técnica, no es un método, no es un programa pastoral, diríamos, es un paradigma relacional, es un modo de cómo nos relacionamos. Si la gran crisis es el clericalismo entendido como un sistema de relación, bueno, el acompañamiento espiritual integral quiere proponer un paradigma relacional, una forma de ser iglesia en lo pequeño, en el uno a uno, que encarne la lógica de la sinodalidad. A veces para entender qué es una cosa puede servir decir que no es el acompañamiento espiritual integral. Lo voy a decir de manera muy rápida, pero ya nos va a ubicar más o menos. El acompañamiento espiritual integral no es autoayuda o psicología positiva superficial. No es un libro de autoayuda que me da recetas para mejorar. Que no estoy diciendo que esté mal o que esté bien. No es eso. No es coaching o counseling profesional, que tiene sus características, sus metodologías y sus formas. No es una consulta
psicoterapéutica clínica, podríamos decir, a un profesional, un psicólogo o un psiquiatra. Aunque en el equipo del acompañamiento espiritual integral hay psicólogos y hay psiquiatras. No es una confesión sacramental donde yo resuelvo mis problemas o mi pecado y me expongo a Dios y me reconcilio con Dios. Y no es la dirección espiritual al modelo clásico, por decirlo así, de modelo jerárquico, donde el director espiritual sabe lo que tiene que hacer el dirigido, ¿sí? Y el acompañado, y le dice. Bien, eso no es. ¿Qué puede ser más o menos el acompañamiento espiritual integral? Es un camino espiritual cristiano enraizado en la tradición del acompañamiento espiritual, de las grandes tradiciones de acompañamiento espiritual, como puede ser la carmelita, la benedictina, la jesuita, etcétera, que tienen sus connotaciones y sus particularidades. Bebe desde ahí. Apuesta por una relación más bien simétrica, o sea, más bien horizontal entre compañeros de camino, aunque cada uno tiene un rol, el acompañante y el acompañado. Pone el acento en ese espacio donde el espíritu actúa a través del vínculo. Repito, pone el acento en ese espacio donde el espíritu actúa a través del vínculo que se genera entre esas personas. Están a la escucha del espíritu. Por lo tanto, no es que el acompañante sabe y dice simplemente, también está a la escucha del espíritu y también el acompañado lo puede escuchar a ese espíritu. Espíritu Santo, etcétera, ¿no? Procura una integración entre psicología, espiritualidad, antropología, comunidad, contexto sociocultural de la persona y pone el acento en el arte de la escucha, que libera en lugar de controlar. O sea, pone el acento en la escucha profunda para tratar de que el acompañado incluso escuche desde dentro con mayor, ya veremos algunas claves. Bien, ahí ya nos vamos ubicando entonces acompañamiento espiritual integral. A su vez, el acompañamiento espiritual integral diríamos que hace un desplazamiento de un modelo más mecánico a uno más bien orgánico, ¿sí? De cómo entender el acompañamiento. Modelo mecánico, los engranajes, uno mueve al otro engranaje, el otro engranaje mueve al otro, está todo muy articulado, los engranajes. El modelo orgánico, piensen en un ecosistema. Su jardín en su casa, ese parque que tienen ahí o esa plaza es un ecosistema, ¿sí? Donde hay una interacción entre distintos factores que vemos y no vemos y se retroalimentan y demás, ¿sí? Voy a poner el acento, no voy a hablar del modelo mecánico, para no detenerme tanto en el tiempo, sí del modelo orgánico. Partimos de la intuición del Evangelio de Marco cuando habla de la semilla que crece por sí sola. O sea, hay una fuerza y una energía y una presencia del Espíritu, podríamos decir, en esa semilla que bajo ciertas condiciones y elementos puede crecer por sí sola. El reino de Dios también es una semilla que crece por sí sola, bajo ciertos elementos claramente, ¿no? Pone el acento que somos, como ya dijimos, compañeros de camino, la mutualidad, la simetría, la interrelación, ¿no? Engranajes que están relacionados pero bajo una lógica de dominio muchas veces o de dirección, ¿sí? O de aplicar recetas y de pasos ya hechos, sino el ecosistema se trata de generar un equilibrio. Pone el acento en las preguntas que ayudan al otro a dar a luz su verdad. No a respuestas, sino a generar preguntas para que el otro escuche más profundamente y comprenda a qué lo está invitando Dios o su conciencia. El acompañante entonces, en una visión más de ecosistema, cultiva condiciones o cuida condiciones, no impone caminos. No te dice esto es así o tienes esto sino cultiva condiciones. ¿Para qué? Para que la semilla crezca, para que estén dadas las condiciones externas, internas para ese crecimiento. Coloca la confianza como motor, ¿sí? La confianza para ese florecimiento, para esa libertad de la persona. Por lo tanto, el acompañamiento lo podríamos sintetizar desde esta clave como cuidar el ecosistema del alma o cuidar el ecosistema de la conciencia
de la otra persona. No decirle no, sino justamente esta metáfora del ecosistema del alma. Imaginen un jardín, imaginen nuestra interioridad, nuestra conciencia como un jardín, ¿sí? Que tiene ciertas semillas, ciertas plantas, etcétera. Bueno, si yo remuevo la tierra para que sea más fértil, coloco agua, la cantidad justa, la luz, la temperatura, las interrelaciones entre las distintas plantas del ecosistema, ayudo a que esa planta crezca, ¿sí? Pero no le digo cómo tiene que crecer y a qué velocidad y qué frutos tiene que dar. Por lo tanto, por ahí va un poco la intuición del acompañamiento espiritual integral, como un cuidado de un ecosistema complejo donde interactúan, ¿qué factores interactúan? La historia de vida de la persona, sin duda, la biografía con toda su historia, las relaciones afectivas, pero también su comunidad, pero también su contexto sociocultural y sus condiciones sociales y situaciones Déjelo sociales ahí sin miedo, usted lo está culturales. llamando. También los recursos espirituales disponibles en silenciado, los recursos disponibles y por supuesto el espíritu que lo anima todo, ¿no? Y tantos otros elementos que podríamos ir colocando. ¿Cuáles son los tres pilares entonces del acompañamiento espiritual integral? Ya uno lo hemos dicho bastante, la simetría relacional, somos compañeros de camino, no director dirigido, desplaza, no porque esté mal o demás, tal vez yendo a una conciencia epocal, colocamos más una simetría relacional o el acento en esta simetría relacional, donde ambos crecen y se transforman en el proceso. El acompañante no acompaña desde la perfección, sino desde la fragilidad y la propia vulnerabilidad sanada. Henry Newman, conocido teólogo, escritor espiritual, ¿no? Bueno, llama y habla del sanador herido. El que acompaña es un sanador herido. Alguien que ha sufrido una herida profunda, pero que él ha ido sanando y acompaña desde esa herida sanada. Por lo tanto, quien sana no habla desde una posición de fortaleza, sino de vulnerabilidad y de fragilidad, ¿sí? Desde la solidaridad y la fragilidad compartida. Esto justamente es un antídoto al clericalismo que se mueve en una lógica verticalista, de yo sé, yo tengo el poder sagrado, yo te digo lo que tú tienes que hacer. ¿Sí? Y ahí entra el dominio de manera sutil, menos sutil. Bien. Segundo pilar del acompañamiento espiritual integral, la persona completa, o la integralidad justamente, lo integral del acompañamiento espiritual. Se aborda a la persona en su dimensión biopsico-socioespiritual, no solo espiritual, sino biológica, psicológica, social y espiritual. Eh, quiere, procura, desea atender a la persona en todas sus dimensiones. Como dice el teólogo Amadeo Cencini, colocar vendas espirituales sobre heridas psicológicas no solo es ineficaz, puede ser muy dañino. No saber separar entonces ciertas heridas psicológicas no son trabajadas en el ámbito psicológico específico en ciertos momentos y colocamos vendaje espiritual, pero no vamos a fondo. Desde el acompañamiento espiritual integral, el acompañante logra o tendría que lograr identificar cuándo hay que decirle a una persona, a lo mejor necesitas un trabajo profesional y después seguimos con el acompañamiento en paralelo, etcétera, espiritual, pero bien, o necesitas trabajar más dimensiones antropológicas, bueno, etcétera. El acompañamiento, un acompañamiento que ignora, por lo tanto, el cuerpo, las relaciones o el contexto social está amputado o amputa la realidad de las personas. No puede quedarse solo hoy en día en lo espiritual, sin ver todo el resto. Y para esto, el itinerario del acompañamiento espiritual rescata tres momentos o tres etapas que pueden ser útiles en esta integralidad, ¿sí? Que son ciclos, o sea, espiral, no es que paso uno, paso dos, paso tres, sino que se van profundizando siempre más.
Una es la liberación de los lastres, o sea, acompañar para que la persona se libere de sus propios lastres, que reconozca y suelte esas dependencias que lo encadenan. Dependencias que pueden ser pequeñas, más grandes, afectivas, alimenticias, etcétera, de situaciones, de formas, bueno, liberarse de los lastres. Segundo elemento, la sanación de la herida, el trabajo en el niño o la niña interior, como se dice, este perdón y esta reconciliación con la propia historia, que no necesariamente hay que trabajarla psicológicamente, pero se puede trabajar también espiritualmente, dependiendo de la profundidad. Y el tercer elemento, la evocación del potencial, o sea, ayudar, colaborar, cultivar las cosas para que la persona descubra el don único que es y lo ponga al servicio de los demás. Dos pilares hemos visto: relación simétrica, integralidad holística. El tercero es lo que llamamos el triángulo del acompasar. El acompasar justamente como en el baile, nos vamos acompañando, ¿no? Porque somos compañeros de camino. Y ahí se dan tres competencias que para nosotros son claves. La primera, la observación. Pero no es tanto y solo observar a quien se acompaña, sino que el acompañante aprenda a observarse a sí mismo, antes que nada. ¿Sí? ¿Cuáles son mis filtros? ¿Cómo veo yo el mundo y la realidad? ¿Cuáles son mis proyecciones? ¿Cuáles son mis prejuicios? Porque muchas veces si no hay ese trabajo de autoobservación y de autoconciencia, es muy fácil proyectar las propias situaciones de uno sobre los demás cuando se acompaña. Por lo tanto, es un requisito fundamental. No es un lujo, no es un extra para la observación. Y también observar al acompañado, sin duda, porque en el lenguaje corporal y en tantas cosas se denotan una serie de elementos. Pero partiendo de esta observación propia y relativizando en el buen sentido el propio punto de observación que tenemos cada uno. Segundo, más que la palabra, más que el consejo necesariamente, la escucha generativa. Es más potente la escucha que la palabra. Genera más la escucha que el hablar. Y es una escucha profunda, generativa, en el sentido que es empática y va más allá de lo empático para abrirse a eso que puede emerger desde dentro. En la línea de la teoría U de Otto Scharmer, habla de esta escuchar desde el futuro que emerge. En términos cristianos podríamos decir escuchar el espíritu, a la escucha del espíritu, que es una novedad que puede decir algo que está ahí y que sale, ¿no? Por lo tanto, llegar a ese nivel. Y el tercero, un diálogo apreciativo. No un diálogo que simplemente quiere saber cosas y pregunta para interrogar o dirigir, sino hacer buenas preguntas en la línea socrática de la mayéutica. ¿Sí? Como una mayéutica socrática al servicio del alma. ¿La mayéutica qué es? La mayéutica es un término que habla de, está relacionado con la parturienta, que ayuda a parir y a que el niño, el bebé, salga afuera, ¿sí? O sea, este diálogo mayéutico, diríamos, es ayudar a sacar lo que ya está dentro del acompañado y que lo dé a luz, ¿sí? Su propio camino, su propia verdad, sus fortalezas, etcétera. Bien, los tres elementos, vamos bien por aquí, ¿sí? Ok. Último elemento del acompañamiento espiritual integral. Ya vimos hasta aquí lo que es y no es, el modelo orgánico o el ecosistema que quiere y que, donde se coloca el acompañamiento espiritual integral, la simetría, la visión integral, holística, el triángulo del acompasar. Para profundizar lo integral en el acompañamiento espiritual, recurrimos o hemos recurrido a Ken Wilber, un filósofo, experto en espiritualidad también, que ha estudiado mucho desde una visión integral, y utilizamos su esquema que nos permite ubicar cómo el acompañamiento espiritual tiene que ser integral porque tiene que abordar estas cuatro grandes dimensiones humanas, diríamos. Primero, la del yo, y que es la interior de la persona o la individual, la cual asociamos generalmente a lo espiritual.
la vida de oración de la persona, el discernimiento, cuáles son sus mociones internas, ¿sí? En los términos jesuitas diríamos consolación, desolación, escuchar al espíritu dentro, hacia dónde me mueve, hacia dónde no, cuáles son los escenarios posibles y dónde hay más consolación o desolación, las heridas, los miedos, las sombras, la clarificación de los valores, porque yo puedo tener valores muy amplios o muy buenos y hermosos, pero después en mi vida no los vivo, bueno, la coherencia, el propósito, etcétera. Lo que generalmente asociamos instantáneamente a un acompañamiento espiritual integral. Pero a eso consideramos que hay que agregar y tener presente en el acompañamiento lo que Wilber llama el ello o lo exterior individual, que vendría a ser la realidad más corporal y observable de la persona. La salud física, los hábitos de vida, cómo se cuida esa persona en el ámbito físico, qué hábitos tiene, son hábitos sanos, no son sanos, el sueño, la alimentación, el ejercicio. En un acompañamiento hay que llegar a hablar de estos temas, porque tiene que ver con la integralidad de la persona y tiene que ver mucho con lo espiritual, aunque a veces parecería que no o podríamos creer que no. ¿Cuánto trabaja la conciencia personal en el discernimiento? Y el discernimiento no es solo un discernimiento mental, sino de conexión con el propio cuerpo y de escucha del propio cuerpo y de las emociones, que pasan mucho por lo corporal, y que no haya una desconexión entre lo corporal y lo mental. Bien, elemento importante. Pero también hay que, en el acompañamiento espiritual, integrar el nosotros, el mundo cultural y relacional de esa persona. ¿Sí? ¿Cuáles son la calidad de relaciones que establece esta persona que se acompaña a nivel familiar, en la comunidad, laboral? ¿Qué visión del mundo ha heredado y cómo la ha trabajado esa visión del mundo? No es lo mismo acompañar un indígena que un mestizo que un afro en América Latina. No es lo mismo acompañar a alguien con una formación secundaria o a alguien que es un profesional y un empresario o que tiene un doctorado en ciertos estudios. No porque sea mejor o peor, es distinto. No podemos acompañar de la misma manera. ¿Sí? Eh, ¿Cómo ha ido trabajando en sí la diversidad cultural, religiosa, sus distintas posibles pertenencias? Lo mejor viene de un ámbito cultural donde ha llevado ciertas prácticas y ciertos rituales que a lo mejor en el marco cristiano no son bien vistos o no se integran del todo. ¿Cuáles son los arroyos espirituales, religiosos que alimentan a esa persona? ¿Sí? La sanación de los vínculos a nivel más profundo, bien, también integrar esa dimensión. Y también la del ellos, o el contexto social y sistémico, diríamos. ¿Cómo se ubica a nivel social esa persona, ah, social más sí, amplio, ¿no? ¿Qué compromiso tiene con el mundo? ¿O piensa solo en sí mismo y en la familia y no le interesa el reino de Dios en términos cristianos? ¿O la transformación del mundo? ¿Cómo reacciona frente a la injusticia, frente a la pobreza, frente a la crisis ecológica? Eso tiene mucho que ver con espiritualidad. ¿Cuál es su nivel de participación en estructuras eclesiales, civiles, sociales? ¿Cuál es la dimensión política de su fe? Bien, abarcar todo eso es un desafío, sin duda, para quien acompaña, y hay que tener herramientas. No basta la teología y no basta la psicología. Y eso no nos tiene que asustar y no nos tenemos que volver expertos en todas las ciencias, pero bien, parece ser que el clericalismo y esa búsqueda espiritual más autónoma nos va exigiendo una conciencia de esta integralidad. ¿Sí? Esto no es un protocolo rígido o algo, es una brújula que ayuda al acompañante a desarrollar un acompañamiento espiritual integral. Podríamos volver, o pueden volver velozmente, a la imagen iniciales que visualizaron de un acompañamiento que achicaba y de un acompañamiento que expandía. ¿Cuánto estaban presentes estos elementos o no en esas dos escenas que ustedes han visualizado?
Bien, para ir ya terminando, porque veo la hora, el actuar. El acompañamiento espiritual como servicio laical, sinodal, uno podría decir, va bien, esto es muy bonito, ¿y qué tiene que ver conmigo? Que soy un laico, una laica o un religioso, eh, simplemente alguien que quiere ayudar a otros en su camino de fe. Habría que partir diciendo que el acompañamiento espiritual integral es una vocación bautismal, como dije al principio. No es propiedad del clero el acompañamiento espiritual, es una vocación que brota del bautismo, del sacerdocio bautismal, compartido por todos los fieles. Como nos dijo Francisco, y lo repito, todos, sacerdotes, religiosos y laicos, deben aprender el arte del acompañamiento. No es solo una concesión pastoral o una estrategia porque falta clero para acompañar, porque antes había o religiosos y podían acompañar a todos. No, es una cuestión eclesiológica, de visión de iglesia. El Espíritu habla a través de todo el pueblo de Dios. Y en ese todo el pueblo de Dios están los laicos. Y por eso un laico acompaña a otro en su camino espiritual y puede acompañar incluso a un sacerdote y a un religioso, si está formado. Si no, seguimos con la estructura clerical. Está ejerciendo su propia vocación bautismal. Por lo tanto, el acompañamiento espiritual integral, si se aplica como práctica, es una práctica sinodal. Ayuda a una iglesia sinodal, no en las grandes sínodos y grandes decisiones, sino en la microescala. Cada conversación de acompañamiento espiritual integral es un laboratorio de sinodalidad. Cuando dos personas se sientan como compañeros de camino, escuchándose mutuamente desde la simetría y el respeto, están encarnando la escala mínima de la gran visión del sínodo, una iglesia que camina juntos a la escucha del Espíritu Santo. No en los grandes temas, sino en ese tema y en esa persona y en esos dos que van haciendo su camino. ¿Sí? Por lo tanto, se está haciendo y se está generando una iglesia sinodal, justamente ahí. Una cultura sinodal, podríamos decir, en esa escucha activa, en ese diálogo apreciativo, en ese respeto a la conciencia del otro, en ese discernimiento comunitario, en esa autoconciencia de los límites. Y esto es clave porque justamente se hace el acompañamiento espiritual integral puede ser un semillero de una cultura sinodal. ¿En qué sentido? En que justamente ¿sí? Desde las bases se empieza a generar una iglesia sinodal, acompañando al otro en la formalidad o en la informalidad de la vida, en una formalidad más estructurada, hay muchas maneras de cómo se puede acompañar, pero se empieza a generar, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, se puede dar este acompañamiento, ¿sí? El nacimiento de una iglesia nueva, no desde arriba, sino desde la praxis cotidiana de las comunidades. Bien, con esto termino y termino con estas dos preguntas. Si quieren pueden cerrar sus ojos. ¿A quién podría yo acompañar de esta manera? ¿Quién me podría acompañar a mí? Bien, hacemos un minutito de silencio y abrimos la dinámica del chat para preguntas, aportes, comentarios. Vuelvo a decir, la idea de hoy no era responder a todo, sino dejar preguntas abiertas o un camino que abra, ¿no? Bien, gracias por la escucha. Gracias, Lucas, a vos. Tomamos este desafío, entonces, este minutito de silencio, para estar atentos, para mirarnos hacia adentro y ver qué preguntas, qué ecos va teniendo esta exposición tuya. Recuerden que pueden ir haciendo el registro de las preguntas en el chat
Nosotros nos comprometemos a ir leyendo cada uno, mencionar el autor, la autora de la pregunta, para que Lucas tenga un tiempo para dar respuesta. Bien, si les parece, empezamos a compartir el registro. Silvana, ¿querés tener el gusto de leer a las personas que son en este momento 112 conectados de distintas partes y latitudes de América Latina y el Caribe? Así que estamos felices de compartir este momento con ustedes. Silvana, ¿te animás a ir leyéndolos entonces? Sí, bueno, aquí nos vamos a ir turnando con Aurora, aunque en realidad hasta ahora no ha llegado ninguna pregunta. Sí, un comentario, ¿no? De Gerard Marí, que dice que el acompañar es una actitud hacia el otro con el cual estoy o estamos en contacto. Se da en la vida cotidiana, en nuestra manera de escuchar al otro, a la otra persona. Gracias, Gerard, por tu aporte. También, buenas tardes, Aurora Mujaraz de México. Cecilia Gamarra nos dice magnífico, gracias por la aclaración y conocimiento sobre la clericalidad y sinodalidad. Me parece que el ignorar esto ha sido a veces tedioso, ha hecho tedioso el camino. Y María Lucy Vera nos hace una pregunta. Dice, ¿podemos llegar a acompañar a personas de nuestra misma familia? Buena pregunta. Yo diría, tomen esto como, no voy a repetir el clericalismo, no es palabra de Dios, ni mucho menos. Yo diría que sí y no, depende de los procesos y los momentos. Hay un acompañamiento que algunos llaman informal en el día a día y en el encuentro con el otro, y en la familia se da un acompañamiento informal, ¿no? De padres a hijos, entre hermanos, etcétera. Hay una, bueno, hermandad entre hermanos y una paternidad y maternidad también, ¿no? Que genera sin duda un acompañamiento. Por lo tanto, si se utiliza ciertas herramientas aquí propuestas para una relación más simétrica, justamente, etcétera, hay espacio para eso. En otros momentos se puede necesitar un acompañamiento de personas, eh, yo diría más profesionales, no preparadas, o sea, desarrollar el acompañamiento espiritual integral con todas estas connotaciones. Aquí me adelanto a lo mejor a una pregunta que puede llegar a haber. Está en las condiciones de todos los bautizados, pero hay que prepararse también, ¿sí? Y hay que tener experiencia de acompañamiento y hay que formarse también, porque no es por simple ósmosis o Espíritu Santo que se actúa, también se necesita esa formación, ¿no? Gracias, Lucas. Julio Caldeira nos dice muchísimas gracias. ¿Cómo realmente lograr que las personas se abran a un acompañamiento espiritual por laicos en algunas comunidades muy clericales? Eh, si son muy clericales, puede ser que sea muy difícil. Eh, Hablando y ahondando en el tema de lo que significa el clericalismo y el riesgo que es el clericalismo, ¿no? Para la vida eclesial, que no es una cuestión contra el sacerdote, sino va contra la naturaleza misma de la iglesia. O sea, va contra el Concilio Vaticano II, va contra, o sea, una visión de iglesia, no es una cuestión de iglesia como la pensó el Papa Francisco, etcétera. Es como surge de la reflexión y de la visión de hoy, ¿no? Por lo tanto, creo que la clave para que haya esa transformación es que haya una conciencia de iglesia distinta y que en ambientes, diríamos, más clericales se encuentren laicos formados, también formados para saber hacer ese acompañamiento o demás, ¿no? En otro ámbito a mí me ha tocado, o me toca, soy profesor universitario, me toca enseñar
a sacerdotes, a religiosos, me ha tocado dar charlas y seminarios a obispos, etcétera, y a veces uno dice, ¿y un laico qué puede decirme un laico? Pero bueno, si uno está preparado y tiene las herramientas y sabe dar razón de ciertas cosas, bueno, no porque uno sepa más o sepa menos, bueno, ahí hay un diálogo que también el otro reconoce eh, la, la preparación de una persona. Lo mismo se puede dar en el acompañamiento, ¿no? Bien. Gloria Beatriz Ojeda pregunta, ¿puedes dar un ejemplo de acompañamiento espiritual, una situación en la que se dé el acompañamiento? Bueno, el acompañamiento espiritual es un acompañamiento, o sea, bueno, voy a contar mi experiencia. Uno va a un acompañante que define y que elige la persona. El acompañante espiritual se elige, para empezar, no te lo eligen, porque tiene que haber una afinidad, ¿sí? Y uno puede cambiar. Y uno va al acompañante espiritual para colocar algunos elementos de su vida, primero para dar un marco de su vida y para juntos avanzar en la capacidad de escucha de uno mismo, de a dónde me quiere llevar Dios, diríamos, o el Espíritu, ¿no? Y el acompañante, bajo distintos registros y formas, porque no hay un solo estilo de acompañamiento espiritual en la iglesia, como dije antes, según las tradiciones, etcétera, ayuda y colabora, a veces más en una relación asimétrica o vertical, a veces más en una relación simétrica, a veces dando lecturas a la persona, a veces sugiriendo ciertas cosas, a veces dejando preguntas. Eh, es espiritual en el sentido de que ayuda al crecimiento espiritual de la persona, a superar momentos de aridez, noches oscuras o noches que uno puede pasar en la fe, dificultades de fe, etcétera. No es un acompañamiento psicológico, ¿no? No sé si con eso y generalmente se da en encuentros frecuentes, cada cierta periodicidad, a veces más intensa por ciertos momentos, a veces más alargada en el tiempo, ¿no? En la tradición de la iglesia a veces el confesor fungía de acompañante espiritual, a veces no, bueno, etcétera. No sé si con eso más o menos respondo. Gracias, Luca. Marisa McCord nos pregunta, ¿podemos acompañar de esa manera a alguien con el que vivimos? ¿Qué ventajas o desventajas tenemos? Vuelvo al tema de la familia. Creo que se puede dar y no se puede dar. Eh, sí, no tendría que ser una persona que tiene una función de gobierno con otra persona, ahí no, porque la iglesia separa, ¿sí? Netamente lo que es el ámbito de conciencia de lo que es el ámbito de gobierno. En el acompañamiento es donde uno abre su conciencia para dejarse ayudar por otras personas, así como lo hace en el sacramento de la reconciliación o de la confesión, ¿no? Entonces hay un sigilo también en el acompañamiento espiritual, eh, que es fundamental preservar, ¿no? Si no se genera una confusión. Ahí hay que estar atentos si con los que estoy viviendo en la comunidad eso puede ayudar o no, si es una comunidad o demás, ¿no? De cómo se articula ese elemento. Puede suceder que yo esté acompañando a una persona que después, con los años, nos toca vivir juntos. Bueno, puede ser una circunstancia de la vida, una época de la vida, sí. Pero este sería como el criterio básico inicial importante. Bien. Marcelo Lépez pregunta, no sé si está bien escrita la palabra o hay ¿cómo comprender mejor la necedad de cómo puedo ser Necesidad. acompañado? Necesidad debe ser, ¿no? Yo diría que, yo Dale, no diría te que todos necesitamos ser acompañados. Siempre, en la vida de la fe y en la historia del cristianismo al menos, eso está muy, muy presente y muy latente el acompañamiento, ¿no? A veces más intensos por momentos de crisis, por momentos de confusión, que pueden ser de fe, mm, de dificultad de ciertos elementos, por aridez, bueno, por crisis en la opción de vida también, que puede ser en el sacramento del matrimonio, como puede ser en una opción de vida del celibato o en el sacerdocio.
Sí, son opciones cristianas, son todas válidas e importantes y necesitan acompañamiento. Pero también en la vida y en los procesos ordinarios, ¿no? El confrontarse con alguien es siempre importante y no quita una dimensión más comunitaria y de vivencia con otros, etcétera, porque es un lugar, el del acompañamiento espiritual, donde uno pueda abrir su corazón con transparencia y sabiendo que no va a ser juzgado, que esa información no va a ser utilizada con otras intenciones, etcétera. Esa es la finalidad como sucede en la confesión, ¿no? Solo que en la confesión a veces no se da un acompañamiento, antes puede ser que sí, a veces para uno con quien se confiesa puede ser el acompañante. Ahí es el sacerdote quien confiesa. El acompañamiento espiritual lo puede hacer, ya hemos visto, los laicos también, ¿no? Pero yo considero que es vital para un crecimiento espiritual. Cristiano, no cristiano, etcétera, ¿no? Fundamental, confrontarse con otros. Diego Andrés de Areán, no sé si es pregunta, pero esto nos escribe. En la experiencia eclesial cotidiana, contemplo muchas veces que son necesarios verdaderos procesos de conversión. Tres puntos. Y más adelante nos dice, me refiero a la dificultad del clericalismo. Sí. Otra pregunta que le hace Luke Jules, Emil. ¿Cuál es el lugar de los relatos bíblicos, en particular de los evangelios, en el acompañamiento y en la escucha al Espíritu Santo para lograr un discernimiento? Em, Repito, ahí están las distintas tradiciones, etcétera. Yo a veces, cuando acompañado a algunas personas, entre paréntesis, he dejado como tarea que lean un relato del Evangelio o he preguntado en este momento de la vida con qué relato del Evangelio te conectas más, te habla más y desde ahí se puede hacer un trabajo de justamente de indagación para ir sacando lo que puede haber dentro, justamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te conectas con ese texto? ¿Qué te dice ese texto hoy? Bueno, empezar a trabajar desde la palabra de Dios, justamente, porque, bueno, es el Evangelio y es la vida de Jesús y es la palabra de Dios que habla también y por lo tanto hacer un discernimiento y una escucha utilizándola como una herramienta, como puede haber otras más. Pero para mí, o a veces en el momento del acompañamiento uno le puede venir a quien acompaña un texto que le puede llegar a servir a la persona y se lo deja como para que lo medite, para que lo trabaje. Puede ser un texto de un santo también a veces, pero bueno, para mí es fundamental el valor de los evangelios y de la Biblia también en general, ¿no? A la hora del acompañamiento. Agustín Maizón nos dice, las heridas propias y de la infancia pueden velar la mirada y escucha en un acompañamiento. Sí, pueden velar en el sentido, bueno, a ver si entendemos lo mismo por velar, en el sentido de oscurecer la mirada. Sí, o sea, heridas propias y de infancia no trabajadas puede que no ayuden a escuchar el Espíritu Santo. El acompañamiento es siempre para escuchar el Espíritu Santo, ¿no? Con mayor claridad. Heridas no trabajadas puede que generen proyecciones, generen deseos, generen situaciones bueno, que impiden escuchar mejor Dios que está hablando. Y nosotros decimos Dios no está hablando y en realidad está hablando y puede que nosotros no tenemos las herramientas y la capacidad para escucharlo. Entonces a lo mejor hay que trabajar si son heridas muy profundas, no solo en un ámbito de un acompañamiento espiritual, sino de una un trabajo profesional, ¿no? Terapéutico, justamente para evitar lo que que dice este experto Amadeo Cencini, de colocar vendas espirituales sobre heridas psicológicas, ¿no? Hay que saber diferenciar también los ámbitos de cada dimensión y cómo trabajarlo, ¿no? Bien, hay varios que agradecen. Gracias por agradecer. No vamos a leer todos. Eh, y alguno que comenta es Claudia Porras, que dice es vital despojarnos de los prejuicios, ¿no? Afirma, ¿sí? Em, no sé, ¿alguna otra pregunta? En los coloquios
del movimiento de los focolares, dice María del Valle. ¿Cómo aplicar este acompañamiento? Hay otra pregunta también de Ana que habla de cómo se puede la práctica en una parroquia o donde se inicia, ¿no? Bueno, se puede iniciar ofreciendo, o sea, ofreciendo uno este servicio si se ha formado mínimamente. O sea, el Papa Francisco decía que para ser un acompañante se necesitan tres cosas: relación profunda con Dios, haber sido acompañado en la vida y formación. Bien, cada uno puede sobre eso. eh, Creo que esto se puede ofrecer en una parroquia, en un movimiento, etcétera, con mucha humildad y como un servicio, es como un ministerio. En el sínodo sobre la sinodalidad se discutió mucho sobre el ministerio de la escucha, ¿no? Sobre la necesidad del ministerio de la escucha. Hay parroquias o ciertas instituciones eclesiales hoy que han abierto mucho este espacio de la escucha, y por eso la escucha simplemente de gente que necesita ser escuchada y que tenga un espacio y un lugar donde puede ir y compartir su situación, y no es que va a hacer terapia psicológica y ni siquiera acompañamiento espiritual, ¿no? Pero al menos escucha, alguien que lo escuche, ¿sí? Porque a veces basta eso ya para que uno empiece a escucharse más profundamente. A veces no. El sínodo al final no quiso, o sea, consideró que la escucha es algo constitutivo del cristiano, de todo ser humano que tiene que desarrollar esa capacidad de escucha, y no lo quiso centralizar en un ministerio. Quedó ahí el debate. Eh, ¿Por qué retomo eso? Retomo que, bueno, son espacios que uno puede ofrecer si uno está en una parroquia, se prepara y hace un mínimo de camino o ejercitación. Bueno, ofrecer ese espacio de escucha, ofrecer el acompañamiento a otras personas. Es un servicio, como puede ser el servicio de ayudar en el ministerio de la diaconía, a veces en el Cáritas o etcétera, o el ministerio de canto o el ministerio litúrgico. Bueno, cada uno tiene que entender dónde puedo, en un ámbito de iglesia, hacer mi servicio, o el ministerio de la formación y la predicación. El del acompañamiento también es un ministerio y exige un talento tal vez y una preparación sin duda, y estas tres condiciones que dije del Papa Francisco. Y eso se puede dar en un movimiento eclesial, etcétera. Eh, sí, en el movimiento de los focolares se puede dar eso a distintos niveles de acuerdo a vocaciones, formas y etcétera, ¿no? Eh, Bueno, sí. sigue Ángel Cano, nos dice, ¿cómo conciliar los campos psicológicos y espirituales en un proceso de acompañamiento sin ser un experto en campos tan especializados? Eh, bueno, el- bueno, después van a hablar de los cursos, pero en el acompañamiento espiritual integral, en la formación que se va dando, se va ofreciendo a las personas elementos para saber cuándo tienen que sugerir al acompañado un- un, eh, una terapia, o acceder a un profesional terapéutico en ese ámbito, ¿no? Cuando va más allá y excede de lo que él puede llegar a hacer en ese espacio, que es importante también reconocerlo y saberlo, ¿no? Y en el ámbito espiritual, bueno, se supone que uno va formándose también. Un principio básico en el acompañamiento espiritual es, si viene una persona que uno percibe que ha hecho un camino espiritual mucho más profundo que uno, saber decir: hasta aquí llego, busca a otra persona, porque yo en eso no te puedo acompañar, ni siquiera aunque sea acompañamiento espiritual, porque no tengo el recorrido, no tengo los elementos, no tengo la vivencia también. Pero no por eso entonces no voy a hacer acompañamiento espiritual, cuando hay una necesidad tal vez en la sociedad de hoy, o cada vez se muestra más también eso, ¿no? Eh, sí. O sea, Bien. creo que hay que tener un doble juego de un temor, un sano temor de Dios y respeto, pero también creer en el Espíritu Santo que está en nosotros, porque si no, no hacemos nada en la vida. O sea, nos pasaremos formándonos 10 años para hacer acompañamiento espiritual y después no lo haremos nunca. Sí. Otra pregunta que hace Ramiro Chozas dice, sobre el tiempo de la relación de acompañamiento con los jóvenes, ¿es
suficiente el tiempo que ellos disponen y la velocidad de la conversación? Y eso depende del joven. O sea, los tiempos y demás lo tiene que poner quien es acompañado, ¿no? Sí, me cuesta creer que depende de la necesidad del joven a veces, y bueno, con el joven además se da muchas veces que en lo informal se habilite el acompañamiento, ¿no? Me cuesta un acompañamiento formal, aunque los hay, ¿eh? Yo hace algunos años que acompañé a un joven, joven profesional y etcétera, que él mismo me dijo, yo quiero una vez al mes, una hora. Bueno, ya, una vez al mes, una hora. O sea, él colocó las condiciones, no yo, porque depende también de lo que busca la persona, ¿no? Y lo que quiere cada uno. Ahí está la autonomía de la persona. Uno puede sugerir, pero no hay... Sí. eh, Víctor Hugo O sea, Codazzi, distinto perdón. es un joven que está haciendo un acompañamiento espiritual y un discernimiento para hacer una opción. Bueno, si es al matrimonio, están los encuentros prematrimoniales y si quiere hacer algo serio se le puede ofrecer, o a la vida religiosa, o a la consagración, o al sacerdocio. Ahí ya es otro el tema. Otra cosa es el acompañamiento en la cotidianidad y en el desarrollo del joven, ¿no? Víctor Hugo Codazzi nos pregunta, ¿cómo puedo formarme para tratar de acompañar integralmente? Bueno, Ahí le dejo a Gabriel, a Aurora, que van a presentar algo después, que va a sonar medio a publicidad, pero ya. no. O sea, hay espacios de formación donde los que hemos venido trabajando esto estamos intentando hacer ámbitos de formación, además de una formación muy que, que no es solo unidireccional, sino donde se ejercita, donde alguien es acompañado, donde comparte con otros su proceso y su camino de una manera comunitaria, etcétera, donde tratamos de aplicar estas cosas que dije en la misma propuesta, ¿no? Porque si no sería muy contradictorio. Me permito una licencia desde el tiempo litúrgico. Yo sé que estamos en Semana Santa, pero me anticipo, unas semanitas, volviendo, digamos, a la imagen del Evangelio de Maús, ¿no? Para todos aquellos que nos quedamos ahí con el corazón ardiendo mientras escuchábamos esta propuesta y nos sentimos un poco convocados, queremos conocer un poquito más, ¿sí? Les queremos compartir ahora de qué se trata la propuesta de formación que ofrece el Instituto Universitario Sofía junto con la Escuela de Acompañamiento Espiritual Integral y que tiene también una certificación internacional por el Instituto Universitario Sofía de Florencia, de Lopiano, en Italia. Así que si les parece, hacemos la presentación de este espacio formativo, de esta experiencia formativa. Bueno, pues muy bien, parece, se escucha abrumador, pero no lo es. Simplemente es un camino en el que todos de alguna forma ya estamos. Tal vez necesitábamos escuchar esta propuesta para hacer conciencia, ¿no? Y preguntarnos cómo, ¿no? Bueno, el cómo nosotros ofrecemos, como nos acaba de dar el contexto Gabriel, un programa que consiste, es 9 meses, en 9 meses que se inicia el 11 de abril próximo, en el que se da la presentación más profunda de esto que yo voy a comentarles muy brevemente. También, si ustedes quieren conocer más, nos pueden contactar. Vamos a también, hay un pequeño cuadernillo donde se explica más a fondo, pero básicamente son 9 meses con sesiones quincenales donde se ofrecen 4 módulos en el que contestamos las siguientes preguntas, ¿no? Todo esto que les voy a decir es en el contexto que Lucas ya nos explicó, ¿no? ¿Dónde estamos y estoy? Sí, porque esto, como él bien lo dijo y el Papa Francisco lo pide, para poder acompañar es indispensable haber recorrido el camino. Entonces, esta queda en como una premisa. Entonces, aquí estamos invitándolos precisamente a recorrer este camino con una mayor conciencia y con la oportunidad de hacernos de herramientas, ¿sí? Entonces, aquí en donde estamos y estoy es donde vamos a encontrar instrumentos para hablar de nuestro presente. Segundo módulo es de dónde venimos y vengo.
¿sí? Elementos para releer nuestra herencia. Tercer módulo, ¿quiénes somos y soy? Claves para reconocer nuestro ser profundo. Y el último es hacia dónde vamos y voy. Modelos y herramientas para recorrer un camino integral e integrador. Como bien nos explica Lucas, esto ha sido una respuesta a una necesidad urgente que estoy segura que todos los que estamos aquí hemos percibido, hemos palpado, tanto en nuestros contextos más cercanos, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestros lugares del trabajo. Y bueno, basta ver las noticias para darnos cuenta de la gran necesidad que hay, ¿no? Entonces, esto es con una metodología, aparte de bella, muy efectiva, en el que cada sesión de cada 15 días hay un pre, es decir, ¿qué quiere decir un pre? Va a haber una lectura, una actividad en la que te vas a preparar para el tema, vas a llegar a la sesión con excelentes maestros especializados en esa temática que te van a exponer y después de ahí te vas a ir con una tarea a tu grupo o comunidad de aprendizaje, que previamente todo esto se prepara, donde vas a realizar una actividad que sugiere el maestro de la sesión para luego, a lo largo de este tiempo que dura el módulo, o una o dos sesiones, vas a tener un acompañante. Es decir, todo esto que se te está proponiendo no es algo que se va a quedar en teoría, se va a ir a tu vida personal, a tu camino. Y por eso es el acompañante, tanto o sea, la compañía que tienes en la comunidad, porque en la comunidad de aprendizaje, que es riquísima, ahí intercambias todo esto que has recibido para luego poderlo aterrizar a tu persona, pero con alguien que es tu acompañante, ¿no? Entonces, esta metodología es como bien Lucas explica, no es lineal ni es circular, es una elipse, ¿sí? Está como un resorte en el que estás todo el tiempo retroalimentándote contigo mismo y con otros. Entonces, esto dura 9 meses, como les decía, quincenalmente, con un inicio el 11 de abril y termina el 5 de diciembre. Hay una serie de criterios de evaluación y otras cosas más, pero bueno, para aprovechar el tiempo en preguntas o en otras cuestiones, pues nosotros quedamos a sus órdenes para resolver cualquier duda, sea vía electrónica, vía WhatsApp, eh, o si deciden otro medio, solamente contáctenos. Gracias, Aurora. Ahí Silvana también compartió con ustedes un mail para poder hacer llegar las consultas, las dudas que tengan acerca de este programa que se llama Acompañarnos para alimentar la vida. También hay un enlace donde pueden acceder a un brochure donde van a tener la información básica. Acuérdense, si este detalle que nos dice Silvana, acompañar, ¿sí? Porque no tenemos la ñ en el mail, por lo tanto es acompañar, guión medio, nos, arroba sofiauniversity.education. Sí, para nosotros sería una alegría poder contar con ustedes en esta instancia formativa que tiene esta particularidad, ¿no? Repetimos, lo propio de Sofía es que no es un camino individual, sino que es un camino que se transita junto con otros y donde les proponemos que también, si se forman para acompañar, sean ustedes acompañados, ¿sí? Esa es, me parece, la riqueza de este programa, ser acompañado por otros y ser acompañado por alguien que va a ofrecer un espacio de escucha, para ir trabajando interiormente sobre nosotros como instrumentos del espíritu en el acompañar a otros. No sé, Lucas, si tenés algunas últimas palabras para compartir con nosotros antes de dar cierre a este momento y a este webinar. No, bueno, vi ahí algunas de las preguntas que surgían. Los tiempos del acompañamiento lo definen el acompañante y el acompañado, ¿no? Generalmente, ahí repito, bueno. Segundo, ¿qué diferencia o qué tiene que ver el acompañamiento que desarrolla ignaciano, diríamos, con el acompañamiento integral?
no son opuestos, esto surge y cada carisma, diría, o algunos carismas de la iglesia tienen un estilo de acompañamiento. Esto surge desde el carisma de la unidad, del movimiento de los focolares, aunque no es restrictivo al movimiento de los focolares. Los cursos que hemos hecho han participado sacerdotes, religiosos, sacerdotes que han sido ahora nombrados obispo, uno de ellos incluso. El carisma de la unidad es un carisma que surge en un ámbito laical, y eso creo que tiene un valor específico ya de por sí, para desarrollar un acompañamiento más centrado en una dimensión sinodal, diríamos, o de una iglesia sinodal, justamente porque su carisma también es la comunión, ¿no? Entonces, no se trata de contraponer cuál es mejor o peor, son aportes desde las especificidades que se enriquecen mutuamente, ¿no? Eh, Eso, y simplemente yo creo que hoy un gran servicio al mundo de hoy, a la sociedad de hoy, porque creo que el acompañamiento no está reducido solo a ámbitos confesionales y cristianos, sino incluso más allá, y en los cursos que ofrecemos también nosotros ofrecemos herramientas para acompañar a la familia, a la pareja, a personas con otras visiones o espiritualidades, etcétera. Hoy es un gran servicio que podemos ofrecer desde nuestra dimensión cristiana, el acompañamiento, ¿no? Así que quien sienta algo dentro después de haber escuchado esto de que, bueno, escúchelo también hasta el fondo, no para que haga solo este curso, no quiero hacer publicidad del curso, hay muchos lugares donde uno se puede formar al acompañamiento porque hay que formarse también. Gracias, Lucas. Les contamos también que este webinar, la grabación va a estar subida en los próximos días también por YouTube para que ustedes lo puedan compartir también con alguna otra persona que entiendan pueda llegar a estar interesado en esta propuesta. ¿Eh? Así que bueno, sin más, vamos dando cierre a este encuentro, nuevamente con el corazón contento y agradecido de compartir este tiempo con ustedes, y deseándoles que tengan verdaderamente una santa semana. Y una muy feliz Pascua de Resurrección para cada uno. Cariños grandes para sus comunidades y nos estamos viendo en una próxima aventura que nos proponga el Instituto Universitario Sofía. Muchas gracias por su atención y por su compañía.